Derechos en Pugna. Conduce Gerardo Laveaga. Los antiguos romanos decían dura lex sed lex. La ley, aunque dura, es la ley. En nuestros días constituye un lugar común afirmar que la ley siempre debe obedecerse. Sin embargo, ¿siempre puede obedecerse? ¿No existen acaso leyes disparatadas, injustas o tan complejas que resulten difíciles de ser acatadas incluso por el más cabal de los ciudadanos? Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Derechos en Pugna, un programa de abogados para no abogados. Esta noche hablaremos de un tema relativo a la filosofía. Un tema que si no tuviera los invitados que tengo esta noche resultaría subversivo. La pregunta es, ¿cuándo debe acatarse la ley? En la escuela todos aprendemos que siempre debe acatarse la ley. Dura lex sed lex, decían los romanos. La ley, aunque dure, es la ley y diga lo que diga hay que obedecerla. ¿Pero esto siempre ocurre así? ¿Esto debe ser así? Para discutir el tema, invité a uno de los hombres que hacen la ley en México, uno de los más inteligentes, cultos y preparados senadores de la República, Francisco Arroyo Vieira. Francisco, es un privilegio tenerte esta noche con nosotros. Privilegio estar con Gerardo Laveaga, no es fácil. Y a uno de los más acuciosos estudiosos de la ley, que actualmente es el director de la carrera de Derecho en el TEC de Monterrey, el doctor Mario Álvarez Ledesma. Mario, qué gusto tenerte con nosotros aquí. Y empiezo con la pregunta elemental, ¿siempre hay que respetar la ley, Francisco? La ley es una norma de moral social provista de sanción política. La ley concebida como un instrumento de libertad y la libertad entendida como la suficiencia de necesidad. Acabamos de hacer un cambio al artículo 1 de la Constitución que de alguna manera cambia la manera de pensar de toda nuestra teoría constitucional, cuando menos de 1917 para acá. La Constitución otorgaba las garantías individuales y ahora la Constitución reconoce los derechos humanos fundamentales, inmanentes, supralegales y connaturales al ser humano. Y esto, maestro Laveaga, sí es verdaderamente subversivo. Quizá no hice bien la pregunta, Francisco. ¿Siempre debemos acatar la ley? Diga lo que diga. Yo siempre he dicho que la ley se acata por lo que dice más que por quien la dice. Aun cuando soy parte del Poder Legislativo desde hace 20 años, encargado de hacer la ley y de sancionar a quienes no la acatan. Mario, te hago la misma pregunta. ¿Siempre debe respetarse una ley? Diga esta lo que diga. Mira, esta es una pregunta tramposa. Es una pregunta tramposa que tiene que responderse con cuidado. Trataré de ser lo más puntual posible. En principio, hay una obediencia jurídica a la ley. Esto simplemente quiere decir que una ley obliga jurídicamente. Y decir que obliga jurídicamente es señalar que ha sido procesada adecuadamente y que en principio, siempre que cumple con los valores, creencias, principios que están plasmados en la Constitución. Pero por supuesto siempre debes poner antes es un término que no te gusta que vaya a decir porque parece muy técnico, prima facie. O sea, en principio una norma jurídica obliga, pero las normas pueden tener contenidos aberrantes y ante las normas con contenidos aberrantes o evidentemente injustas, que las hay, una norma no está constreñido a cumplirla. Y en el último caso, los seres humanos siempre tendrán el albedrío para decir no la obedezco porque la considero absolutamente ilegal. Tan es así que existen en las constituciones modernas, y eso es algo, senador, que la Constitución mexicana tendrá que ir pensando próximamente. Existe una figura que se llama objeción de conciencia. La objeción de conciencia es una figura, es un derecho constitucional que le autoriza a un ciudadano quedar exento de la aplicación de una norma jurídica cuando ésta vulnere sus creencias o valores. Imagínate el caso de un médico que es obligado laboralmente a participar en un aborto, en un acto de eutanasia. Si sus valores, sus creencias religiosas se lo impiden, él podrá decir que no obedecer la ley, sino quedar exento de aplicársele en este caso a él y por lo tanto tener una función o un cumplimiento legal sustitutorio. Por lo tanto, el propio derecho constitucional moderno reconoce que hay algunos casos en donde el ciudadano puede quedar exceptuado de no obedecer la ley. Cuando tú haces una ley o cuando tú participas en la confección de una ley, Francisco, ¿tienes en cuenta esto que dice Mario? Que hay veces que hay personas que pueden decir, esta ley yo no la voy a obedecer, y ahora voy a poner algunos ejemplos. Tengo siempre la previsión de
tengo siempre la previsión de que la norma tenga un mínimo ético. Siempre tengo la previsión de que la norma tenga un valor. Mi maestro de Derecho Parlamentario, José Luis Lamadrid Sausa, siempre me decía que para hacer una norma tendría yo que preguntarme, ¿le hace bien a la sociedad? ¿Le hace bien a la nación? ¿Fortalece al Estado mexicano? Y si de alguna manera contestaba positivamente a estas tres preguntas, podía yo, con mano temblorosa, tocar la letra de la ley, porque una vez que se cumple con el rito laico, con el sacramento laico de la hechura de la ley, es de carácter general, impersonal y obligatorio. Y esta obligatoriedad se puede enfrentar a esta objeción de conciencia que decía Mario, o a lo que muchas veces, bueno, es la desobediencia civil, que mucha gente dice a mí me parece injusto y lo hacen de manera organizada, o a una posición de reacción, cuando la gente dice yo no voy a obedecer esto o lo obedezco bajo protesta, como ocurre muchas veces en Japón. La Constitución mexicana desde el 17, en su artículo 136, tiene una redacción muy agradable, que no es otra cosa sino el capítulo de las garantías para su propia vigencia. La posibilidad de cambiar la norma como un proceso dinámico cuando ésta no está funcionando. Yo siempre he dicho que en México tenemos un sistema normativo conservador, un sistema normativo que deja afuera a una parte muy importante de la sociedad, a los tianguistas, a los que tienen un automóvil de procedencia norteamericana ilegal, siempre deja, vamos, a un lado, aquellos que tienen que ir a colgarse de un diablito y robarse la luz, porque por fomentar la desigualdad, nuestro sistema normativo, por no combatir los monopolios, por no generar las estabilidades laborales, dejamos a un sinnúmero de gente en la inanición y casi te digo que delinquen famélicamente. Déjame ir de una ley a otra ley, Mario, Francisco, si me lo permiten. A ver, por ejemplo, pensemos en las leyes fiscales. Ya hemos tratado este tema en el programa. Resulta que si tú te amparas, la ley ya no te aplica. Si no pudiste pagar a un abogado para ampararte, la ley te aplica. Pues esto desanima a muchas personas. La gente dice, bueno, si el señor se amparó porque tiene dinero y por eso no pagó, pues yo no tendré dinero para pagar un abogado, pero tampoco voy a pagar mis impuestos. Y voy a hacer una hasta ahora ya cambió la ley de amparo, y entrará en vigencia. Digamos, antes de que entre en vigencia, ¿cómo la...? Yo te contestaría de dos maneras. Mira, yo te decía que son preguntas tramposas por lo siguiente. Una pregunta previa que tienes que hacerte para hacerme estos planteamientos es preguntarte qué tipo de obligaciones es la que genera la obediencia a la ley. En tus planteamientos iniciales, y lo voy a decir de manera muy sencilla, tu pregunta está tratando de equiparar la idea de la obligación de obediencia a la ley como la misma vinculación que te genera la pregunta, ¿debes decir siempre la verdad? Y el planteamiento no es adecuado. Una cosa muy distinta es el tipo de vinculación que te generan los mandatos morales kantianos, los de tu conciencia para con tu comportamiento, y otra muy distinta la obligación que te genera la ley. El tipo de obligación que genera la ley, Gerardo, es una obligación de naturaleza política. ¿Qué quieres decir con esto? Que es una obligación compuesta por diferentes elementos que no se pueden equiparar a las obligaciones que tienes respecto a tu propia conciencia. Por tanto, en aquellos casos, y coincido con el senador, donde una norma jurídica vulnere radicalmente aspectos esenciales de la Constitución o de los valores de esa sociedad, es perfectamente comprensible que la gente no la quiera obedecer, e incluso por eso existe algo muy importante en los sistemas constitucionales, que es el juicio de amparo. Vamos, Mario, a un A una corte pausa. y seguimos hablando de este tema. Perfecto. Gracias.